En el canal Cosmovisión estás viendo Muy Masculino. Pues les traigo un invitado muy especial en el día de hoy, Juan Palacio, al quien le doy la bienvenida. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Y aunque uno no lo crea, nosotros todavía tenemos como mucha tecnología del pasado. O sea, creo que todos los televidentes conocen los famosos discos, los LP, ¿sí? Donde una aguja, a través de un recorrido, iba haciendo esa reproducción. ¿Cómo funciona? Pues era casi que un filtrico y esto tenía aquí unas hendiduras que hacen que generar una frecuencia electrónica. Y entramos en la generación de los computadores donde pensamos que eso había desaparecido, pero en el fondo todavía no desaparece, digamos, como esa misma estructura. A todos nos hablan de nuestros computadores, no, que disco duro, que... Yo me acuerdo al inicio que un disco duro de 10 gigas, eso era una cosa como y ya un tera es una bobada. ¿Por qué? Porque cada vez la información es más compleja y se requiere más capacidad de almacenamiento, entiendo yo. Así es, Nacho. Pero nos vamos a meter en el tema hoy con Juan de conocer realmente qué son estos sistemas de almacenamiento y les vamos a contar cosas que ustedes pues, realmente no conocen. Y por eso les quise echar todo ese preámbulo, porque este es un disco duro que probablemente tiene su computador, donde seguimos con ese mismo esquema. El mismo funcionamiento. Es este, un disco, ahí lo tenemos, ¿sí? Con una aguja. Cuénteme esto cómo funciona. Pero Nacho, este disco trabaja básicamente con un motor que hace girar estos platos que tienen una película electromagnética y trabajan a 7.200 revoluciones en promedio. O sea, esto está girando a 7.200 revoluciones. Sí, antes de que me continúe, este disco, ¿eso qué es? ¿Es como un CD? ¿Es casi que un CD puesto acá? Hay de diferentes materiales, incluyendo el vidrio, la cerámica, plásticos, materiales duros, pero nunca es de metal. Lo que sí va recubierto con una película, una pintura, digamos, sí, una electromagnética, que es donde van a alojarse los datos. Todos estos platos, digamos, son de materiales que son resistentes al calor, a la vibración y nos pueden dar una vida útil de un disco de 3 años en adelante. Muy bien, entonces son de diferentes materiales, de acuerdo a las exigencias. Sí, señor. Y aquí es donde se almacena. Usted aquí en el computador me mostró qué es lo que uno almacena, ¿es esto? Sí, aquí estamos, pues vemos las partes del disco duro. Las partes del disco duro donde podemos mirar la aguja o los cabezales, podemos ver también el eje del disco, los platos magnéticos, sí, y todo lo que es la bobina donde manejamos todo, el movimiento perfecto de esas cabezas, porque sí, es un movimiento perfecto para poder la transmisión de datos y ya la interfase hacia el computador, que puede ser de interfase SATA, IDE, SCSI, muchos tipos que ahorita los vamos a ver. Bueno, pero entonces usted aquí tenía otra imagen que me parece muy interesante. Sí, esto es lo que uno está guardando ahí, sí, numeritos. Sí, puros números, y es la forma que nosotros tenemos para poder ubicar. Por ejemplo, mis documentos, saber en qué parte del disco está, porque si no sería una locura. Sí, sí. Hay millones de archivos en el disco duro y sería una locura poder encontrarlos si no es por este tipo de almacén, de archivo, digamos, inicial. Sí. Entonces, básicamente, yo aquí tengo ceros y unos. Sí, señor. Ceros y unos, montones de ceros y unos. La información es básicamente eso. A mí siempre se me ha generado una inquietud y es la rapidez de lectura de esto, porque probablemente tenemos, lo puedo mover porque está dañado, claro. No, probablemente tenemos una información aquí al principio del disco. ¿Y él cómo hace estos movimientos? Él se está moviendo a una velocidad impresionante. Esto se mueve a una velocidad impresionante. Increíble, y va en todos los sitios del disco. Hay información, ¿sí o no? Yo puedo tener una carta repartida aquí en varias partes, por poner un ejemplo. No sé. Otra cosa, también sabemos que la información como tal, que almacenamos en los discos, puede estar en un sitio, pero también la tenemos guardada en otros sitios. Claro. Que eso es cuando llamamos a recuperar la información. Sí, entonces el disco como tal tiene información, digamos, horizontalmente, que es la primera que tú ves, sí, y información verticalmente, que son las capas donde se van almacenando los archivos. Espera un momentico, que esa sí no la entendí. Entonces es como si cogiera yo este disco. Sí, señor. Y es un solo disco, pero entonces yo puedo tener información aquí arriba, en otra capa abajo. Y en esta otra capa tengo otra información. Sí. Por eso pero despacio, que esa sí no me la había yo, ¿cómo así? Entonces esto es capaz de leer por encima, por debajo y en el círculo. Sí, señor. Y otra cosa, Nacho, en un disco duro, digamos, de 10 gigas,
la gente dice, pero ¿cómo así que usted me recuperó 30 gigas? Si yo tenía un disco de 10, y en realidad pasa eso. Uno puede recuperar tanta información que pasa la capacidad inicial, que es de 10 gigas. Por eso es que es muy difícil que los archivos se pierdan. Venga, para que nosotros, ustedes y yo, los televidentes y yo, podamos entender este asunto, explíqueme cómo graba aquí. O sea, esto es un láser, esto es una agujita que está rayando y haciendo... ¿Cómo es este proceso para que mi información quede grabada en este disco? Básicamente, como funciona un cassette o una cinta de Betamax o DH, es información magnética, se guarda magnéticamente. Pero como guardamos magnéticamente, podemos también guardarla con una profundidad, ¿cierto?, que sea la que queramos. Sí. Por arriba en la superficie o hacia abajo. Por eso se puede formatear varias veces un disco duro, digamos dejarlo entre comillas limpio, vacío, y se puede recuperar la información de varios formateos. Sí. O sea, si, como el caso que yo explicaba anteriormente es, si tú tienes un computador que te lo compraste hace unos días y era de segunda, y ya lo formatearon y tú se lo regalas de pronto a tu hija y lo formateamos y así sucesivamente 10, 20 personas, yo puedo recuperar información de todas esas personas desde el que inició el computador hasta ahí queda, o sea, quedó en este disco guardada, por ahí muy abajo, sí, por una capa muy abajo, pero quedó. Queda guardada. Vuelvo a la intriga, esto tiene una agujita, porque usted ahorita me decía, no, esta aguja que yo estoy moviendo acá, está más o menos a... 0.04 micras de la superficie del disco, de altura, entonces, de distancia. Vuelvo a mí que me gusta ver como tan práctico. Él está así por aquí, sí, exagerado, señor. A ver si la cámara me muestra. Él está aquí, nunca está tocando la superficie, ¿sí o no? Nunca está tocando la superficie y es como una cabeza, un cabezal de grabadora, digamos. Pero entonces, lo único que absorbe... ¿Y cómo hace para grabar ahí entonces? Porque es magnético, solamente es electromagnético. Él manda una señal electromagnética, entonces va dejando toda la información grabada ahí. Sí, señor. Y lo mismo, la lectura. Lee y escribe a una velocidad increíble, pues, increíble. Entonces, sáqueme otra duda. Esto cuando uno tiene el computador prendido, esta agujita se debe mover a unas velocidades impresionantes. Impresionantes por todos los sectores del disco que estás trabajando. Y como te digo, este disco gira desde 5.400 revoluciones, que son los discos de portátil, casi todos, hasta 10.000 revoluciones que están en este momento con los discos SATA. En el canal Cosmovisión estás viendo Muy Masculino.